De junio de 2015 del examen de coincidentes, opción B, la pregunta 4. Nos dice que un rayo de luz pasa de un medio con índice de refracción en E1 a otro con índice de refracción en E2. O sea que si tenemos aquí la interfase, tendríamos N1, N2, dibujo la normal y por ejemplo incidiría aquí desde N1 con un ángulo de incidencia y luego saldría por ejemplo hacia acá con un ángulo que yo llamo ángulo de transmisión, que es el ángulo de refracción. Pues en el apartado A nos dice que qué relación tiene que haber entre N1 y N2 para que el ángulo de refracción, o sea el ángulo de transmisión, sea menor que el ángulo de incidencia. Pues como la ley de Snell lo que relaciona son los senos, si el ángulo de transmisión es menor que el ángulo de incidencia, como son todos ángulos del primer cuadrante, el seno del ángulo de transmisión también será menor que el seno del ángulo de incidencia. Entonces, como la ley de Snell dice que el índice del medio de incidencia por seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al índice del medio de transmisión por el seno del ángulo de transmisión, analizando esta fórmula podemos obtener la relación que tiene que haber entre 1 y N2. Fijaos, como este es más chico que este, ¿vale? Este es más grande que este. Para que los dos factores sean iguales tendrá que darse que N2 sea el grande y N1 sea el chico. O sea que N1 tiene que ser más chico que N2 para que pueda darse que el índice de refracción, que el ángulo de refracción sea más chico que el ángulo de incidencia. Y ahora en el apartado B nos dicen que qué relación tiene que haber entre N1 y N2 para que pueda darse reflexión total interna. Entonces la reflexión total interna es que el ángulo de transmisión es de 90 grados. O sea, yo incido con el ángulo límite o ángulos mayores y a partir de ahí, a partir de ese ángulo límite, el ángulo de transmisión va a ser 90. O sea que la de ley de Snell la podemos modificar como N1 por el seno de ese ángulo límite va a ser igual a N2 por el seno de 90. Y de aquí obtenemos que el seno del ángulo límite, ese ángulo a partir del cual ese ángulo o ángulos mayores ya hay reflexión total interna, vale exactamente el límite N2 partido N1. Y ahora, como lo que he dicho antes, todos son ángulos del primer cuadrante, los senos de los ángulos del primer cuadrante están comprendidos entre 0 y 1. O sea que el seno del ángulo límite tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Para que eso pase, en este quebrado de aquí, el denominador, los dos tienen que ser positivos y el denominador tiene que ser más grande que el numerador. O sea que para que eso pase, N1 tiene que ser más grande que N2.